Si x1 y x2 son bienes sustitutos, nosotros sabemos que u12 es negativo. Y si u12 es negativo, entonces, para que la derivada de la RMS con respecto a x1, manteniendo la utilidad constante, sea negativo, se necesita que dos veces u1, u2, u12 sea menor que u2 al cuadrado u11 más u1 cuadrado u22. Es decir, para que las curvas de indiferencia sean convexas, es necesario que los bienes complementarios, que sean bienes complementarios, como habíamos visto en el video anterior, o que si son bienes sustitutos, se necesita que el efecto cruzado, este es el efecto cruzado, que el efecto cruzado, es decir, el efecto que depende de la derivada de u1 con respecto a u2 y la derivada de u2 con respecto a u1, sea menor o no sobrepase el efecto directo. Este es el efecto directo. Efecto directo, que es u11 y u22. Si son bienes complementarios, vamos a ver la siguiente función. Tenemos x1, tenemos x2 y tenemos una curva de indiferencia. Y vamos a pasar de dos puntos, de un punto a otro. Vamos a pasar del punto A al punto B sobre la misma curva de indiferencia. Si son bienes complementarios, es decir, u12 es positivo, entonces, cuando pasamos del punto A al B, van a suceder una serie de cosas. Primero que nada, x1 aumenta. Y al mismo tiempo, para estar en la misma curva de indiferencia, x2 disminuye. Voy a graficar aquí la utilidad. Voy a graficar x1, voy a graficar aquí la utilidad, voy a graficar aquí x2. Y entonces voy a pasar el punto A al punto B. Primero que nada voy a dibujar la función de utilidad con respecto a x1 y es decreciente. Utilidad marginal decreciente. Cuando pasamos del punto A al punto B, x1 aumenta. Y al aumentar x1, la pendiente aquí disminuye. Por lo tanto, u1 disminuye. ¿Ven? Esta es la pendiente, es la utilidad marginal. u1 disminuye porque x1 aumenta. Es lo primero que pasa. Acuérdense, la RMS, lo que queremos es que la RMS sea decreciente, que esté así y que disminuya la RMS. Para que sean una curva de indiferencia convexa, al pasar del punto A a B, la RMS tiene que disminuir. Y la RMS es U1 entre U2. Lo primero que está pasando es que cuando pasamos del punto A al B, U1 está disminuyendo. U1 está disminuyendo. Lo segundo que está pasando es que cuando pasamos del punto A al B, x2 disminuye. Voy a graficar otra función de utilidad. Esta es para x2. Y en este caso nosotros estábamos aquí y x2 está disminuyendo. x2 está disminuyendo. Entonces u2 aumenta. u2 aumenta porque x2 disminuye. Entonces tenemos aquí un incremento en u2, una reducción en u1 y un incremento en u2. Y esto lo que está haciendo es que en general todo este valor esté disminuyendo. Acuérdense que para que tengamos una curva de indiferencia convexa,
lo que estamos buscando es que la derivada de la RMS con respecto a x1, manteniendo la utilidad constante, sea negativa. Es una RMS decreciente. Y aquí, al principio, esto está pasando. La RMS está disminuyendo cuando aumentamos x1. ¿Sí? Pero además, hay otro par de efectos. Cuando x2 disminuye, como x1 y x2 son bienes complementarios, entonces la utilidad marginal de x1 va a disminuir porque ahora tenemos menos x2. Entonces aquí tengo este desplazamiento. Este desplazamiento se debe a la reducción en x2 por la reducción en x2. Y entonces aquí estamos pasando, y este es nuestra 1 original, y al estar de aquí vamos a pasar acá, y esta U1 reduce aún más. Esta pendiente es mayor que esta, porque aquí se acostó. Entonces U1 se reduce aún más por la pérdida de x2. Por otro lado, como aumenta x1 y x1 y x2 son complementos, la utilidad marginal de x2 va a aumentar. Y entonces, al aumentar esto va a estar así. Y va a aumentar. Entonces, U2 aumenta de esta. Si ustedes pueden ver, esta es aún mayor pendiente que esta. Entonces, U2 aumenta. Entonces, todo lo de arriba disminuye, todo lo de abajo aumenta. Y lo que tenemos es que la RMS disminuye cuando pasamos de A a B. Es decir, cuando aumenta x1. Aquí falta agregar que este movimiento es por el incremento en x1. Cuando los bienes son complementarios, el efecto directo, que es pasar de aquí a aquí y de aquí a aquí, y el efecto indirecto, que es pasar de aquí a aquí y de aquí a aquí, se complementan, llevándonos al mismo resultado. Sin embargo, si los bienes son sustitutos, cuando pasamos del punto A al B, los efectos van en direcciones diferentes. Voy a poner x1, voy a poner x2, vamos a poner nuestra curva de indiferencia. Y vamos a pasar del punto A al punto B. Igual. Al pasar del punto A al punto B, x1 va a aumentar, x2 va a disminuir, y cuando yo lo grafico, x1u, voy a tener este incremento en x1 que va a hacer que la RMS, que la utilidad marginal que 1 disminuya. Entonces aquí tenemos U1 disminuye porque aumenta x1, es este. La RMS, acuérdense que es U1 entre U2. Y este U1 disminuye, entonces va en la dirección correcta que queremos para que disminuya la RMS. De igual manera, si yo grafico para x2 y u, lo que va a pasar aquí es que x2 disminuye.
Y al disminuir x2, u2 aumenta. Entonces u2 aumenta. u2 aumenta porque x2 disminuye. u2 aumenta. Hasta ahí estamos bien. Este movimiento de aquí a aquí es el efecto directo. Es cómo cambia U cuando X1 aumenta. Cómo cambia U1, perdón, cómo cambia la utilidad marginal cuando X1 aumenta. De aquí a aquí es el efecto directo. Cómo cambia U2 cuando X2 aumenta. Pero vamos ahora a los efectos indirectos. Cuando nos movemos del punto A al B, X2 disminuye. Y si son sustitutos, recuerden que si son sustitutos, U12 es negativo. Cuando son sustitutos, lo que está pasando es que como X2 disminuye, la utilidad marginal de X1 aumenta. Al contrario de cuando son complementos. Entonces aquí tenemos por la reducción en X2 tenemos este desplazamiento. Pero, ojo, lo que está pasando aquí es que vamos de este punto a este punto y U1 está aumentando, está pasando de estar así a estar así. Entonces, U1 aumenta y va en contra, primero se redujo de aquí a aquí, pero luego aumenta aquí, U1 aumenta porque X2 disminuye. Este efecto depende cuál es más grande, el efecto directo o el efecto indirecto. Este valor de arriba va a disminuir o va a aumentar. De igual manera, cuando, busco otro color diferente, amarillo, a ver si el amarillo se ve bien. De igual manera, cuando pasamos de A a B, X1 aumenta, y como son sustitutos, la utilidad marginal de X2 va a disminuir. ¿Se ve? Ay, se ve bien poquito. Ya se me acabaron los colores. Pues bueno, lo pondré café también. Entonces, este desplazamiento es por el incremento en X1. Y aquí lo que vamos a tener es que la utilidad marginal de X2, U2 va a disminuir ligeramente, va a disminuir. Bueno, no sé qué tan ligeramente, pero acuérdense que está así y al desplazarse disminuye. Entonces U2 disminuye por el efecto indirecto. ¿Y cuál de estos dos va a ganar? Pues si el efecto directo es más grande que el efecto indirecto, pues esto crece como esperábamos. Pero entonces el resultado va a depender de cuál efecto domine. Los efectos directos o los efectos indirectos. En conclusión, si son bienes sustitutos, para tener curvas de indiferencia cóncavas, se requerirá que el aumento en U1 causado por la disminución en X2, que es el efecto cruzado, sobrepase a la reducción en U1 causado por el incremento en X1, o sea, el efecto directo. Y o que la reducción en U2 causado por el incremento en X1, que es el efecto cruzado, sobrepase el aumento en U2 causado por la reducción en X2, que es el efecto indirecto. Si son complementos, tendremos curvas convexas. Si son sustitutos, pero el efecto directo domina, si son complementos, voy a poner aquí complementos,
Si son complementos, x1, x2, tendremos curvas convexas. Si son sustitutos, pero el efecto directo sobrepasa el efecto cruzado, entonces tendremos curvas de indiferencia convexas. Pero si son sustitutos y el efecto cruzado domina el efecto directo, entonces x1, x2, al pasar del punto A al punto B, la RMS va a aumentar, lo que nos va a dar una curva de indiferencia cóncava. La RMS va a aumentar. Si son bienes sustitutos, para tener curvas de indiferencia cóncavas se requerirá que los efectos cruzados sean mayores que los directos. Se requerirá que x2 y x1 sean supersustitutos, que nos desplacen la curva de utilidad de tal manera que este incremento de aquí, a aquí, sea más fuerte que la reducción de aquí a aquí. De tal manera que esta pendiente sea más alta que esta pendiente. En este caso, la pendiente inicial sigue siendo más alta que la pendiente final, o sea que al final sí hubo una ligera reducción en U1. En este dibujo dominó la reducción en U1. Aquí tenemos esta, y luego aquí, al pasar aquí, iniciamos acá, estábamos aquí, al pasar aquí, entonces teníamos que evaluar aquí, aquí es donde teníamos que evaluar. Al pasar aquí, estábamos aquí y aumenta, pero por el incremento en x1, esto disminuye. Si esta pendiente sigue siendo mayor, si esta pendiente inicial, si hay un incremento en la pendiente aquí y luego aquí sigue habiendo un pequeño incremento en la pendiente, ven cómo tenía esta pendiente inicial y al pasar de este punto al punto final termino con una pendiente mayor que la inicial, entonces esto U2 aumenta y vamos en el sentido que esperábamos de curvas de indiferencia convexas. Solamente si este movimiento de aquí, al pasar acá, sea tal que la pendiente termina reduciéndose al pasar de este punto a este punto, entonces dominaría el efecto indirecto. Para que eso suceda es bastante complicado, pero es posible.